Rapeando la posta. Fluir es la clave. Para mí rapear es una forma de expresión artística. Es una de las herramientas más importantes que poseo para autoconocerme y entender lo importante que es hacerse escuchar. El rap es vida. Para mí el rap es la forma de mantenerme eternamente joven. La droga me metió en la calle y nada, el rap me sacó de ahí. Rapear para mí significa dejar que hable el corazón y la mente. Para mí rapear fue la síntesis y es la síntesis de la expresión verbal de muchos sentimientos, de muchas frustraciones, de muchos deseos, anhelos, miedos. Para mí el rap es el amor de mi vida. Es una forma de vivir, es una salida, un escape a la depresión. Aguante el rap, loco. Bienvenidas y bienvenidos a la tercera temporada de Rapeando la Posta, el programa radiofónico que se compromete a seguir expandiendo la cultura del rap y hip hop y garantizar el derecho a la comunicación de todas y todos los artistas del underground. Desde este lado del micrófono, quien les habla es Dani Rap, junto a mi compañera y colega Normi. Ambos artistas integrantes del colectivo Haciendo Rap Juntos. Con un enfoque inclusivo y participativo, nos comprometemos a generar un espacio de expresión y difusión artística para que todo el talento que hay en cada barrio se siga conociendo, se siga promoviendo y valorando mucho más. ¿Cómo le va, gente? Bienvenidos, bienvenidas. Estoy contento otra vez de seguir, de continuar, de dándole vida a este programa, a estas entrevistas y a esta expansión cultural. Hoy lo tenemos acá ya en el estudio a Cristian, a.k.a. Mori Beats. Es del barrio La Loma, La Ferrere. Tiene toda una vida y recorrido dentro de la cultura hip hop. Desde muy pibito viene aportando y construyendo desde los distintos elementos del hip hop. En su comienzo bailó breaking, luego conoció el graffiti, lo cual le llamó la atención y lo animó a querer pintar y participar y dejar huellas por ahí también. Grabó, mezcló y compiló canciones en aquel histórico formato analógico, cassette y CD que ya nos va a contar. Comenzó a producir beats, grabar canciones y producir discos enteros, como por ejemplo A Mi Barrio y Juicio, entre otros. Organizó y organiza hasta hoy en día eventos donde se puede ir a compartir y disfrutar la cultura y conectar siempre con producciones y artistas nuevos de todos lados. Es padre y compañero de una linda familia de artistas y forma parte de los proyectos Familia Trenzadora Argentina y Haciendo Rap Juntos. Es un orgullo y un placer tener a este crack hoy acá en nuestra mesa. Bienvenido, More. Yeah. ¿Qué tal, people? ¿Cómo anda, gente? ¿Todo bien, hermano? Todo de bien. Muchas gracias a los dos, a Radio Sur también por este espacio espectacular que le dan a la cultura, ¿no? Y también que le dan a todas las personas para que puedan tener un pequeño espacio para contar su historia, sus inicios y lo que están haciendo y lo que van a hacer a futuro. Así que muchas gracias. Muy bien ahí, bienvenido, More Beats. No, y el gusto también es nuestro por tenerte a vos y por tener un montón de personas que vienen, que se compan, que participan, que les sirven, que ponen su granito de arena. No es más que lo vamos entendiendo y proponiendo también como una parte importante de la cultura, ¿no? Está re bueno todo lo que hace y también está bueno expandir. Y la comunicación es parte de esa expansión, ¿no? Si bien siempre vemos, aprendemos y difundimos que uno puede comunicar pintando, puede comunicar bailando, puede comunicar rapeando, pasando música, eligiendo set, también se comunica de esta manera, generando periodismo alternativo, comunitario, autogestivo, y bueno, y acá estamos, contentos. La verdad que investigar un poquito a More Beat de la mano acá de Normi, que tiene toda la data, creo que lo conoce más que yo y que Lean, por lo menos acá presente, me quedé re sorprendido, amigo, así que nada, un placer y creo que en otra oportunidad si te hubiese cruzado te hubiese preguntado un montón de cosas de la que hacés, de la que hiciste, pero bueno, siempre andamos en una. Pero hoy es la oportunidad y quiero que lo cuente vos con tus palabras desde el comienzo. Dijimos que de pibito, amigo, yo sacaba la cuenta 20, 25, 30 años. Muchos años, sí, bastante. ¿Cómo arrancaste, More? ¿Cómo fue conocer la cultura? ¿Cuántos años tenías? tenías? Un montón. Yo sinceramente creo que tenía entre 9, 10 años. Si me acuerdo, más que nada por la fecha. Más que nada por la fecha. ¿Hoy en día qué edad tenés? Hoy tengo 40 años y bueno. 31 años. 31 años. Yo creo que me siento como que recién empiezo, porque recién empiezo a hacer muchos proyectos grosos,
pero ya creo que de tiempo que empecé, hasta ahora hago un resumen y siempre luchando. O sea, luchando, haciendo esto, había que luchar. Haciendo esto también había que luchar. Para todo había que luchar. Y hoy en día también lo mismo. Para los espacios hay que luchar. Para la difusión hay que luchar. Por eso creo que eso es lo que me mantuvo siempre ahí en una línea y no irme ni para acá ni para allá. Por eso hoy en día me siento un activista de la cultura y sigo siendo. Y creo que voy a seguir siendo, y la gente que me conoce hace 1, 10 o 20 años dice, no cambiaste nada. Y no cambié nada. Porque cuando uno lo siente y lo hace del corazón y ve los resultados, creo que lo sigue haciendo aún más. Por eso creo que los inicios del primer día que yo escuché un género que ni siquiera sabía que era rap, ¿no? Y después, pasando el tiempo, me di cuenta que se llamaba rap y que pertenecía a una cultura. Creo que pasaron muchos años, porque yo empecé a hacer breaking sin saber que también pertenecía a la misma cultura, porque la gente que me lo enseñó no me enseñó que era de una cultura, solo me enseñó esto se baila y se hace así. Pero bueno, después con el tiempo fui dándome cuenta de lo importante que eran los 4 elementos, bueno, y todas otras cosas, ¿no? Que está muy bueno. También en ese tiempo yo me acuerdo que cuando, no es como ahora, ¿viste? Vos ahora abrís el celular y tenés todo, la discografía de un artista o música nueva. En cambio antes, cuando vos conocías un artista nuevo, era una reliquia, era un lingote de oro, por así decirlo. Más que nada para la gente que le gustaba la música, como a mí. A mí me prestaban, hacíamos recambio de cassette, ¿no? Y tal vez en ese cassette había artistas que yo no conocía y decía, mirá, qué bueno que está. Entonces, ¿qué hacía? Le hacía la copia. Pero la desventaja era que si vos lo hacías de cassette a cassette, perdía la definición, ¿no? Y bueno, cuando empezaron a salir, o sea, a capturar CDs, ya era distinto. Porque ahí los compilados que se hacían ya no perdía la calidad y vos podías tener lo que quieras. Porque vos tenías un artista y de ese CD tenías, ponerle 5 temas buenos. Y los demás eran temas que pasaban, eran para rellenar. Y en cambio yo decía, ¿cómo puede ser que tengo que sacar este y poner este para poder escuchar el otro tema bueno? Entonces ahí como dice, pum, y empecé a hacer compilados, pero antes era en cassette. Después cuando lo empecé a hacer en CD, dije, qué bueno. Porque la gente que lo escuchaba, sin darse cuenta que eras mío, decía, qué buen CD, o qué buen compilado. ¿Y quién es? Este de More. Y era mío. Sin yo saber que era mío, porque desaparecían, era así. Un día iba a un lugar y decía, mirá este compilado, y tenía amistad, ¿viste? ¿Desaparecía de un evento o de tu casa? ¿Cómo desaparecía de la juntada. Nos juntábamos entre pibes, podíamos escuchar música y me iba a mi casa y había menos CD o menos cassette o lo que sea. Pero yo lo dejaba porque ese aparecía, no sé, en otro lugar. Sí. ¿Y en dónde se juntaban? ¿En eventos o en el barrio? En el barrio. Antes en el barrio, siempre en el barrio, en una esquina, a poner música, ¿no? Un grabador, lo que sea, y poner música. Al principio era escuchar solamente. Hacer pogo, porque eso es como que era como el rock, ¿viste? Sí. Yo escuchaba rock y te daba ganas de hacer algo que pogo. Eso era lo mismo, escuchábamos música y lo que nos venía al instante era hacer pogo y escuchar, y después con el tiempo nos fuimos a darnos cuenta que estaba bueno ese género, ¿no? Que era rap, obvio. Sí. Y después, bueno, con el tiempo fui conociendo más de la cultura sin darme cuenta, porque la gente que me enseñó, como te dije al principio, no me enseñó que esto pertenecía a una cultura, ni que era 4 elementos, ni nada. Solamente uno fluía, ¿viste? Fluía y lo hacía. Y después ahí se fue dando cuenta y pasando los años, que pasaron muchas cosas, bastantes cosas, con respecto a, como dijimos recién, el esfuerzo de conseguir música, el esfuerzo de irte de un lado a otro lugar, conociendo gente, y también la música, y conociendo más de la cultura. Creo que antes era patear, era así. Te interrumpo un cachito, Mario, sí. Porque está bueno esto de remarcarlo, porque vos decís, hoy yo voy a un evento, ¿no? Sí. Está cantando Normie, o sé del flyer que es Normie o escucho algo. Entonces yo ahí puedo buscar Normie en Instagram o en Spotify, YouTube, y ya tengo la música. Ya está. Pero vos decís, cuando yo quería conocer música nueva a un artista, no lo conocía si no te ibas a un evento, si te ibas a un barrio. Claro, era así. Es otra mano forma. El mano a mano, pum pum, te doy esto, vos me haces esto. Antes era así. En cambio ahora te lo envío por email, por WhatsApp o por lo que sea. Y claro. More, vos tenés un cassette que sí, este está repiola. Tengo o tema mío que compilé, o es mi disco, o de otra persona. Sí. Vos vas a un evento y sucedía el mano a mano. ¿Cómo hacía para alargar eso que a vos te reemocionaba? ¿Era porque lo otro también te da emoción? Y sí, no, a mí porque son cosas que no se consiguen. Yo digo, ¿cómo uno soltaba eso? Y es sí, verdad eso.
Y muchas veces no te lo daban de onda. Vos lo agarrabas y le dabas otro. Y decían, no, este está muy bueno, llévalo. Bueno, dame este. Y ahí, bueno, encontraba... Pero vos compilabas y vos sabés que esto era re valioso porque vos lo armaste. Era re valioso porque yo ¿Vos armaba. cómo hacías? ¿Qué te llevaba a soltarlo? ¿Qué Y pensabas? muchas veces no lo soltaba. No lo soltaba. Me lo agarraban. Ibas y lo reproducías en el evento. Yo lo ponía ahí, lo ponía ahí en el equipito y todos escuchaban, les gustaba y bueno, qué bueno que estaba porque antes vos ponías un CD, poner un ejemplo, de Cypress. Sí. 1, 2, 3, 4 temas y bueno, tienes que escuchar todo el CD. En cambio, cuando vos ponías un CD de 20 temas y eran de distintos artistas, eran compilados. Decía, qué bueno que está esto, ¿quién lo hizo? ¿Entendés? Era así. Porque o sea, vos ponías temas de muchos artistas, los mejores temas, en un compilado, y ponía otro. Entonces era alto compilado, ¿viste? La gente que lo escuchaba... Por ejemplo, ¿qué canciones escuchaban ahí en esos compilados? Así que recuerdes. Lo que Peter, Cypress, Gutan, todo lo que estaba sonando y artistas que no eran tan conocidos. House of Pain, bueno... Y así muchos artistas. ¿Y de acá locales? ¿Habían más o menos en qué año como que se empezó? Bueno, fue pasando el tiempo, nos fuimos metiendo más y bueno, empezaron a salir el famoso Nación Hip Hop. Bueno, Nación Hip Hop 1, que bueno, ahí tuve el agrado de llegar a conocer a muchos artistas de ahí. Nación Hip Hop fue una conformación de distintas bandas, ¿no? Exactamente. Bandas que sonaban en el tiempo ese. Bueno, y se hizo un compilado. ¿Eso era 90 o ya era 2000? Ese era más o menos del 98, 99. Bueno, pues salió otro compilado que ya era 2000, 2001. Pero ese yo te estoy hablando del 98, 97, ¿viste? Que lo escuchábamos en cassette. Y bueno, pues tuve el agrado de ir a verlo, a todos esos artistas que estaban ahí, que hay muchos. Bueno, el más conocido haciendo rap junto es Randaz, que estuvo en contra del hombre. Bueno, también llegué a conocerlo a ellos y bueno, a toda la gente que estaban ahí. Maidí de Bola 8 también, con todo el respeto a esa gente, que o sea, en el momento ese, en la cultura dejaron algo muy bueno, que después la gente lo siguió haciendo, ¿no? Siguió haciendo o queriendo hacer algo así. Porque yo me acuerdo cuando íbamos a los eventos, la gente que hacía o que rapeaba ahí eran altos raperos, porque ellos se iban a su casa y eran raperos, no es que se iban a su casa y cambiaban todo, no, eran así como ahora, pero la diferencia que, como dijimos al principio, costaba y era luchar para mantenerse ahí en una línea, ¿no? Y no irse ni para allá ni para allá, sino hacer cultura. Muchos siguen ahora activos y muchos dejaron, muchos están en la suya, pero eso está bueno porque son semillas que uno va dejando, ¿no? More, pasa el tiempo. Y vos, por ejemplo, de pie empezás a conocer la cultura, pasan varios años hasta que vos decís, bueno, la pintura, bailar, cantar, forma parte de una cultura. De verdad. Pero para vos en tu casa, con tu familia, que no sé cómo habrá estado conformada, ¿eso fue un conflicto también? Porque algunos, la familia lo aceptó porque era arte y estaba re bueno, y para otros fue como... Qué hijo, qué raro. Y bueno, ese es otro punto, porque, bueno, como estuvimos hablando ayer con Normi, y bueno, ella también lo sabe, yo era una persona, un menómano, ¿no? Escuchaba música full. Yo me acuerdo las tardes en mi casa escuchando música fuerte y mi viejo o mi vieja y mis hermanos diciendo, baja un poco, saca eso, siempre, ¿viste? Pero yo escuchaba a full y se escuchaba muy fuerte porque tenía un equipo grande, mi viejo, y bueno, y cualquiera que pasaba por la vereda iba a escuchar. Música fuerte, porque se escuchaba fuerte. Entonces ese sí, era un conflicto porque te gustaba tanto que lo querías escuchar fuerte. Tiempo. Pero bueno, estaba ese conflicto también de la familia, ¿no? Que siempre se oponían, bajá un poco, dejá de escuchar eso, tanto vas a escuchar. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo hacía compilado y no puedo no dejar de escuchar música. ¿Contagiaste a alguno de la familia? ¿Alguno terminó un hermano, tu viejo, tu vieja? Qué piola eso. Verdad. ¿En algún momento pasó? Mi hermano. Está piola. Mi hermano, bueno, rapea también. Ahí va. Él escribe. ¿Cómo se llama? Él se llama Jorge. Ahí va. Es mi hermano menor. Bueno, después mi sobrino también, Signey. Ella el otro día largó un temita. Ahí va. De Lo Tan Común. Bueno, ahí participa él. Sí, hermoso tema. Bueno, él participa ahí. Él hace poco estuvo en un evento compartiendo con Halda Hoff, ¿viste? Mirá. Y es un gran corazón, gran persona. Y bueno, se hizo re rapero acá por Morebeat. Influenciado. Y quería hacer como un ítem ahí. Y en Morebeat, cuando hacía esto de escuchar música fuerte allá en el barrio Don Juan, para darle un dato acá a la gente, La Ferrere, ya eso era una forma de poder transmitir también la cultura. Iba a decir eso. Porque en el barrio, ya en esos años que él empieza, ¿no? a compartir en el equipo, que ya era de formato CD y demás, habían pasado muchos años y habían en el mismo barrio muchos raperos antes de eso.
Y también había muchos de otros barrios que frecuentaban esa calle donde vivía Morovitz, porque ahí había una cancha, una escuela y un hospital. Entonces, de todos los barrios, cuando pasaban por la casa de Morovitz, se hablaba mucho. De hecho, mis hermanos, yo no lo conocía todavía a él, y le decían Cirilo en esa época a él. Y decían, no, allá hay un pibe que se llama Cirilo, siempre tiene altos temas, y no juegan al básquet. O sea, como que se corría, no solo en el barrio Don Juan, sino que se expandía esos rumores. Y bueno, y se hablaba mucho de las canciones que él ponía. Y bueno, de esos compilados que después, no sé cómo llegó, pero en mi casa yo todavía no lo conocía a él, pero habían compilado, sé que también se lo habían tomado prestado al Morovitz de algunas de esas. Claro. Y esas cosas, ¿no? De More te quería decir. Entonces, hay algo importante acá. Ponías un cassette, ¿no? Sonaba. Otro ponía sus cassettes, ¿no? Sí. Y ahí era cuando entonces como en que ese momento. Claro, ahí, ¿no? Decidían como, che, me lo cambiaste, yo se lo pedía y te daba y le gustaba pero a mí me gustaba también porque era algo que yo no conocía y iba conociendo, así me iba abriendo la mente, ¿no? Escuchando otros artistas. Bueno, lo que quería decir es eso, que también otra forma de difusión, o en esto de, creo que hay muchos propósitos y valores dentro de la cultura que yo por lo menos me considero un poco más joven o más nuevo y que voy aprendiendo, pero uno de los tantos valores como, bueno, esto si no se difunde, si no se expande, queda ahí, si solamente son los del inicio, pasan a mejor vida y queda ahí, ¿no? Bueno, hacer esto que se dice hacer escuela, ¿no? Compartir, enseñar. Y a lo que voy es que capaz que escuchar música fuerte, no sé si con intención o no, también era difundir, porque yo paso por la esquina sin conocer y me llama no sé, mis viejos escuchan siempre rock o cumbia y escucho algo distinto y me llama la atención y te voy a conocer. Y creo que eso también era una manera, ¿no? Consciente o inconscientemente de difundir esa música. No era solo que vos la conocías y listo, sino que también cualquiera estaba ahí la oportunidad de que el que pase por ahí conozca. Seguramente a muchos ha influenciado de esa manera, pero lo destaco como algo piola, porque a veces no es que tenés que hacer o crear algo, sino simplemente, estamos charlando entre nosotros y otra persona va a conocer, va a escuchar, va a aprender, y me parece muy flashero. Estamos hablando, sí. ¿Habrá alguna anécdota con eso de difundir la música con los parlantes afuera? Okay. ¿Te pasó algo loco que alguien llamó? ¿Te pasó te venga a preguntar? ¿Qué es eso que está escuchando? ¿Te pasó? Sí, muchas cosas. O sea, mi primer crew era de grafiteros, que eran del barrio, ¿no? Éramos pibes y se llamaba los Magic Boy, eran de grafiteros y de a poco nos fuimos haciendo breaking. Pero era de grafitero. O sea, mi primer crew, hacía como de decir una crew, bueno, esa fue mi primer crew. Fueron con pibes del barrio, mis amigos, y el que siguió siempre fui yo. Ellos siguieron en otra, ¿viste? Pasaron el tiempo, estoy hablando como 99, 2000, casi en la crisis de 2001. Casi llegando a la crisis de 2001, se disolvió eso. La gente, mis amigos se disolvieron. Desde el 93 hasta el 2001, entonces, sí, más o menos. Más o menos, que hicimos muchas cosas, ¿viste? Con respecto a la cultura, aprendí, breaking. Fui haciendo breaking como hasta el 2003, 2004 más o menos, con los hermanos de ella también. Y bueno, y ahí fue cuando yo decidí no salir tanto al barrio, o sea, a la esquina, a la juntada, porque ya era otra cosa. Ya no había rap, ya no había vamos a bailar, ya vamos a hacer otras cosas. Ahí el barrio cambia todo el tiempo, la gente cambia todo el tiempo. Por eso yo decidí, pensé, no, si yo sigo voy a dejar todo y voy a seguir o terminar con ellos. Entonces yo no quería eso. Yo creo que fue la decisión más que me salvó muchas cosas, porque de esa decisión a lo que pasó después, estoy acá, ¿no? Pero fue cuando fue inicio a otra crew, que hasta ahora creo que se sigue hablando de esa crew y la gente que está en esa crew sigue estando en esa crew, pero fueron una huella muy grande que se hizo, ¿no? En el tiempo ese. Yo conocí a una gente del otro barrio que jugamos al básquet, ¿no? Jugamos al básquet, que después, en un tiempo no lo vi más. Pasaron, no sé, casi un año que no llegué a tener contacto con esa gente. Pero yo sabía que en ese junte había una persona que rapeaba y escribía todo el tiempo. Porque yo, cuando iba a ese barrio, no iba a rapear ni a grafitear, iba a bailar, ¿no? Me iba a bailar a una escuela que era muy conocida ahí, con los hermanos de ella. Ahí ya tuvimos nosotros también compartíamos eso, sí,
del breaking por ahí, con mis hermanos, todos, en la escuela 163, ¿no? Sí. Del barrio La Loma. Barrio La Loma. Y ahí fue como, ¿qué pasó ahí? Bueno, ahí yo iba, a practicar, a bailar, pero bueno, ahí conocí también a otro pibe que era de ahí del grupo de ellos, que era Rabel. Bueno, él en ese tiempo tenía otro apodo, se llamaba Astro. Bueno, yo sabía que él estaba todo el tiempo escribiendo. Vos lo veías ahí, agarraba un papelito y se ponía a escribir un par de barras. Y bueno, él era rapero, pero a mí no me interesaba tanto eso. O sea, él en sí, el rapear. Pero después cuando yo dejé de ir a ese barrio y estar con contacto con esa gente, fue ahí re loco. Que yo entrando en casa, casi ni saliendo, empecé a producir. ¿Sí? Encontré, mi viejo comprando cosas que, teníamos compu en mi casa. Y él compraba cada tanto a una que otra revista de computadoras que traían programas, todas esas cosas, ¿viste? Y un día trajo un CD, no me acuerdo qué marca era la revista, pero trajo un CD con muchos programas de computadora. Y en uno de esos trajo, eran demos, ¿no? Trajo el FL, el Fruity Loop, ¿no? Y yo lo conocí ahí, en forma de demo. Empecé a hacer big, metiéndome, y pero la diferencia era que yo no sabía qué hacer con los beats, ¿viste? Claro. Porque yo no rapeaba. Quería rapear, pero no me salía. Entonces fue todo así, no es que yo me dije, voy a ser productor. Claro. No, fluyó todo. Fluyó eso en mis manos, tenía una compu y empecé a hacer beat. Pero yo no sabía qué iba a hacer con los beats que yo aprendía, ¿viste? Yo solamente copiaba lo que yo escuchaba. Pum, bombo y caja, y hacía bombo y caja, una melodía. Y ahí, pum, iba armando los beats. Y así fue re loco. Como dije al principio, yo escuchaba música fuerte, ¿no? En mi casa. Y un día estaba escuchando yo me acuerdo del tema porque pasó algo re loco. Estaba escuchando un tema de Arcade One, un tema muy conocido de él, y dejo de escuchar, ¿no? Y voy para el barrio, o sea, para la esquina, y ahí los pibes me dicen, ¿sabés qué pasó? El pibito ese que venía a jugar al básquet, ¿te acordás? El gordito Astro, y preguntó por vos, me dice, ¿cuál? Y ahí me dijo quién era, y ahí yo me acordé del pibe, que era él, el que él rapeaba y escribía todo el día. Bueno, yo digo, ¿en serio? Sí, hace un ratito se fue para allá, para su casa. Entonces yo fui para la casa y lo encontré. Y él me dijo, sí, ¿sabés que hace un ratito pasé por tu casa y estabas escuchando este tema, ¿Me lo prestás? Me dice, yo te presto y me prestó un CD, ¿viste? Bueno, fue re chistoso ese día porque me prestó un CD y no sé por qué. Me dijo, mira, este CD me lo compró mi mamá, me dice, en la revista Avon, me dice. ¿En la revista Avon? Sí, era un tema, un CD de Aquake, era un grupo de mexicanos y me gustó, estaba bueno. Yo le presté ese CD, ¿Era algo vinculado al rap o nada que ver? ¿Era otra cosa? Sí, era un grupo de rap, Aquid, que hasta ahora sigue rapeando. ¿Escuchaste, Dani, Aquid? No sé, creo que no. Capaz que si escuchás, este tema sí tiene algunos que suenan, sí. Bueno, estaba bueno, ¿viste? Me gustó porque era algo nuevo, yo no había escuchado y sonaba bien, sonaba bastante bien. Y y ahí empezamos nuevamente a intercambiar música, pero sin darme cuenta que yo ya estaba parando ahí. Iba un mes, 2 meses, un año, y yo ya estaba parando en ese barrio, claro, con esa gente, que eran raperos. Él empezó a rapear y yo le conté mi proyecto y al toque activamos. Él activó al toque, tenía carpeta llena de barras, canciones, por doquier tenía, ¿viste? Un montón. Música también. Bueno, así sin darme cuenta empezamos a crear una crew nueva, ¿viste? Bueno, que esa crew al principio era grande, porque había B-Boys, estaban los MC, era el Escuadrón de Gueto y la GCC, G-Squad. Bueno, el Escuadrón de Gueto eran B-Boy, eran varios B-Boy que estaban los hermanos de ella y otra gente más. Bueno, después se disolvió, pero quedó lo que es el G-Squad, o sea, la banda, o sea, todos raperos. Y eran pibes del barrio, ¿no? Pibes del barrio, ahí empezamos a hacer música y no teníamos estudio, home studio. Y los estudios eran caros, entonces ¿qué hacíamos? Tratamos de tratar de grabar voces para que yo llevármela a mi casa y mezclarla. Pero tampoco teníamos una forma de grabarla bien, que salga bien. Entonces ¿qué hacíamos? Agarramos y la grabamos en cassette, con el micrófono de los equipitos, ¿viste? Y no era muy buena calidad, pero algo salía. Para maquetear estaba bueno. Sí. Y ahí empezamos a maquetear de esa forma. Así teníamos maquetas en cassette, pero era una forma de hacer música, ¿no?
Yo creo que algunos pibes o algunas pibas, me pasa con mi hija que tiene 13 años, pero conozco a otros pibes que deben tener 20 y no les casan la onda que es un cassette, un CD, ponele. Y es como que digo, ¿en serio? Una vuelta le mostré un cassette a mi hija y pensaba que era un juguete, no sé. Pero quiero decir como, para si hay gente así que está viendo esto, que era todo un desafío. Y como decir, bueno, suena bien, suena mal, suena más o menos, pero era lo que había, se hacía y así se difundía la música. Esto... tanto como los inicios de More, como un montón de otras personas que han comenzado en esa época o a escuchar, o a grabar, o a difundir con este formato. Después vamos a ver si podemos poner alguna imagen o subir alguna foto, porque algunos capaz que ni saben. Entonces vamos a publicar una foto. Mis hijos no saben. Bueno, por eso mi hija no sabe tampoco. Poner YouTube, Spotify. Le das eso y ayer me pasó que le mostré a mi hijo una foto de esos teléfonos de Telefónica que había en la calle. Le mostré, le digo, hija, vení, ¿sabés qué es esto? Mira así. ¿Qué es una calculadora? Me dice. Y yo me reí. Bueno, y se fue, ¿viste? Pero yo lo quería hacer como por lo menos para ver si lo identifica de algo, de un video. Nada. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas, sino que pero es decir verdad, esto... nuestros hijos también tuvimos que explicarle y mostrarle porque no se imaginaban siquiera cómo sería un cassette. Sí. Es re loco. Sí. Y Dani, ¿sabes que me viene una pregunta a la última, así como para breve? ¿Llegaron a pasar el cassette a la compu? Porque vos mezclabas en la computadora. Y sí, era así. ¿Llegaste a hacer eso? ¿A poder pasar de un cassette a Por eso estoy diciendo que era muy mala la calidad que se lograba. O sea, ya mezclado con el Vic y todo. Pero igual así nosotros maqueteamos. Lo que vos grababas de cierta manera con el cassette y el microfonito ese que tenía el equipo, ¿eso vos lograbas meterlo adentro del FL? ¿O esos son dos? El FL solamente yo lo usaba para hacer beat, pero no para mezclar. Y para mezclar usaba el Nuendo. Ahí va. El Nuendo, bueno, lo conocí después también. Bueno, pero viviste esa situación de lo analógico pasarlo a lo digital. Sí. Ahí va. Verdad, todo así con cable, nada nada especial. Obviamente la interfaz no existía. Que si existía era, no sé, muy pocas. Pero bueno, era así con un cable, conectarlo al micrófono y poner el play y poner rep y grabar y poner play, ponerle el beat, darle un par de toques. Capaz que si yo conocía los plugins como la puerta de ruido y un par de cosas, capaz que mejoraba un montón, pero bueno, eso fue mucho después. Conocer los plugins, saberlo usar, ya es otra cosa. Creo que estamos como para poder escuchar una producción, estábamos hablando con More Beat, de La Ferrere, nos contó cosas del barrio, que empezó a servir, empezó a vivir, a curtir un montón de la cultura, nombraste a un artista a este pibe conocido como Ravel. Me parece que va sincronizando todo para que podamos presentar el primer tema que trajo More para compartirnos, ¿no? ¿Querés presentarlo? Sí, bueno, muchas gracias, Dani. Bueno, vemos que este tránsito llevó al 2005, en donde grabaron un álbum que se llama A Mi Barrio, según acá lo que dice. Y bueno, el tema es de Ravel y se titula La Ferrer Jodida. Escuchemos. Muy buena familia, Yescua, Click, La Ferrer, desde el gueto, chabón. Desde La Ferrer jodida, mal conocida, su fama difamada por alta clase, buena pose. No saber andar estos pasos ni que se caiga a pedazos tu casa. Trabajo, poner el mérito para que méritos de chorro te tilden. Y así por ser de un lugar pobre, humilde y humilde. Estas acusaciones, premoniciones de muerte, ¿a quién esta suerte? Hay represiones, a pibes de la calle ponen presiones. Decí que fuiste vos, guacho, deciré yo al fiscal. En esta guerra, este campo, la gorra es mariscal. El barrio es mi regimiento, así si es mi vida no miento. Siento la vida rap dentro, así la expreso. Desde los suburbios de la fe, fatídicas historias abundan y me siento preso. Se fecundan, hacen de estilo, con una gran minoría artífice process. La bronca empezó cuando yo te rocé, nos rozamos, ahora pa' este lado vamos. Rancho de chapas, pobreza, tristeza, bajón. La promo de laburo, su promedio bajó. Y no encajó este tipo sin validez su cupón. La clásica de que no te quedó otra que soñar al tampón. En aquel sucio galpón, tu recuerdo de infancia cuando llegaste. Objetivo subjetivo, mirá donde terminaste, en cana. Cumpliendo condena, cada año de tu pelo una cana. Macana en cama enfermo, tu hijo te extraña. Araña atrapada en su propia tela. Ahora en la tumba cada salampo una vela. Para que las fuerzas no falten y salir de ahí pronto. Empezar de cero y no volver a caer por tonto. Tantos locos que de locos mirarlos en las esquinas resarpados mal. Imposible reconstruir su vida sin más de arena que de cal. Su moral por la tierra, cada año se entierran de estos tipos miles. Jugaron a ser pillo yo, ellos los
quieto, pasan una la ferre jodida y no es ninguna ciencia. Acá yo metido en ella con mi alta supervivencia. G-Squad, la fe jodida, cedida a la alteración. Alterada, enredada, tu laboral posición. Premonición, remunición, disparo. Y que nadie loco se sienta zarpado. Por dopado o flashado de poronga terminan con repelús. Y ya no hay vuelta atrás de este viaje sin un plus, sin un plus. La fe jodida, cedida a la alteración. Alterada, enredada, tu laboral posición. Premonición, remunición, disparo. Y que nadie loco se sienta zarpado. Por dopado o flashado de poronga terminan con repelús. Y ya no hay vuelta atrás de este viaje sin un plus. De vuelta a la calle en foco, por mi protección a Dios y a San Jorge invoco. Con una confusión te mata el loco, ¿cómo lo explico? La de mafia aplico, G-Squad, suplico mi sombra. Soy Ravel, el que conecta con su néctar cada prosa. En este barrio hay actos, captaste a todos. Una sota, tu vida en taza, aumenta la tasa de finado. Por estos lados todos andan afilados, perfilados como el nuevo muchacho enfierrado. Ya no hay remiendo si te matan, que es tan triste ver vivir una madre sufrir hasta que se cansa de morir, herir una familia entera. Y no te enteras hasta el otro día mañana. Ahora el super guapo toda la hazaña, esto se empeora. La parca vive en la fe y ahora te llegó a vos la hora. Te llegó a vos la hora. La fe jodida, cedida a la alteración. Alterada, enredada, tu laboral posición. Premonición, remunición, disparo. Y que nadie loco se sienta zarpado. Por dopado o flashado de poronga terminan con repelús. Y ya no hay vuelta atrás de este viaje sin un plus, sin un plus. La fe jodida, cedida a la alteración. Alterada, enredada, tu laboral posición. Premonición, remunición, disparo. Y que nadie loco se sienta zarpado. Por dopado o flashado de poronga terminan con repelús. Y ya no hay vuelta atrás de este viaje sin un plus. Escuchá loco que esto es cierto. Esto es cierto, no te miento. Mira tu cara, pagás caro este careo super machón. Ahora estás llorando, suplicando por tu vida gatón. Un gasto de visita te ve tu novia y se deprime. Ven a su flashón de Al Capone con en sus ojos rímel. Navalo dice ese que las patea. Y yo la paso piola, te descansa el que la rapea acá afuera. En una la Ferrer sin opciones. Acá me ves sin discreciones. Pocas opciones. Doble H representando a G-Squad, Barrio La Loma y el Don Juan. Saludos a Zona Norte. G-Squad negro. A la Ferrer es jodida. Qué crudo. Qué producción, more. ¿Esto ya con programa, ya con compu? Ahí ya lo hacíamos todo, bueno. Esa fue la primera vez, después de, como te contamos hace un ratito, en las grabaciones que hacíamos con los cassettes, más que nada para maquetear, decidimos empezar a grabarlo ya más profesional, ¿no? Ir a un estudio. Bueno, y este fue el primer disco que se hizo de un estudio, grabado en un estudio, que fue ahí en San Justo. Bueno, y desde ahí ya decidimos hacerlo así. Había que hacerlo así. Sí. Pero sí. Acá, More, perdón, te lo pregunto porque yo no conozco el disco. Acá canta, rapea Ravel. ¿Todo el disco rapea o era una conectada? Sí, ese era el disco de él. Ah, ok. Era su disco producción de Ravel. O sea, del chico este, ¿no? Y bueno, toda producción es nuestra, mía. Y bueno, era todas sus barras, todas sus canciones. Así que lo que vino después ya era más con gente de la Crigo, ¿no? Ahí va. Pero ese era especialmente, eran 5 temas. Proyecto personal. Personal de él, sí. Me gusta. Y decías que en ese momento había que hacerlo de una manera, era conectar con un estudio, en un espacio. ¿Cómo fue? ¿Alguien ya lo conocía? ¿Era salir a buscar? Y fue así, fue re loco, porque conseguimos una moneda y lo primero que dijimos, bueno, hay que conseguir un lugar para grabar bien. Y ahí lo empezamos a buscar, conseguimos varios estudios y hasta que encontramos no sé si se puede decir el nombre, sí, que se llamaba Castor Record, que quedaba en San Justo, era un estudio como para abajo, un sótano, y estaba muy bueno, la persona re macanuda. Ahí se grabó creo como 3 discos en ese lugar, no sé si más, creo que más, pero re bien. La persona el primer día que fuimos hasta que no dejamos de ir, siempre la mejor,
la mejor y la mejor, ¿viste? Y bueno, y ahí fue el boom, porque cuando hicimos esa maquetita que sonaba resarpado, para la gente sonaba muy bien, ahí es cuando él empezó a expandir su música por otros lados. Tenía muchas conexiones con Capital, ¿no? Y de ahí para otros lados. Por eso en poco tiempo empezamos a hacer movidas en Capital, con gente ahí del Descom, que ellos tenían ahí en un lugar donde hacían muchos eventos. Gran Caraza, Descom, sí. ¿no? Ellos siguen todavía, gente de ahí sigue, gente que tampoco sigue, pero lo bueno que era, hicimos conexiones de ahí y de ahí nos expandimos para muchos lugares, sin darnos cuenta, ¿no? Fue así. Salimos de un barrio y fuimos para otro lado, Pilar, bueno, todo lo que es zona norte, bueno, Capital también, y bueno, y el barrio, obvio, todos los barrios marginales, porque era así, la música era más que nada para los pibes del barrio, por las letras y el contenido, los pibes se sentían como que era de ellos, ¿no? Por la forma de expresar el barrio, se sentía muy identificado, ¿no? Hablábamos en otra entrevista, bueno, casi siempre esto sale, ¿no? Porque somos la mayoría de los barrios, pero de esta cuestión que el barrio se empieza a identificar. Creo que la última vez que los volvimos a escuchar acá fue con los pibes de Kilómetro 24, de decir, el barrio, los pibes de la esquina se lo apropian, esto es como nuestro himno, esta es la música que queremos escuchar, y es algo distinto a que a alguien le pueda gustar tu música y suene, a que se sientan identificados, ¿no? Y creo que, bueno, esta producción que vos comentás y esto que iba pasando en esta época era, me imagino, estar escuchando música que te gusta de otro lado, pero de repente decir, che, mi vecino está contando esto que pasa en la esquina, que pasa en su casa, que pasa en la escuela, y debe ser como muy flashero, ¿no? Por ejemplo, ustedes que bailaban, ¿no? Y les gustaba escuchar música, y vos lo empezaste a producir, pero en una época lo que ya escuchaban era música de amigos de ustedes, de amigas, no era ya estar escuchando Cypress, ponele. Sí, de verdad. A mí no me pasó así porque ya soy más de la época donde ya está todo girando, escuchando todo, y sí me influencié por otros amigos, pero para ustedes me parece que habrá sido otro proceso. Algo que como que es destacable es que nosotros íbamos a jodas, a fiestas del barrio, y la crew, o sea, nosotros éramos los raperos. Y íbamos a las fiestas y nos dejaban entrar. Cualquier fiesta. Era porque ya estaban al tanto de quiénes éramos, qué hacíamos. Y bueno, More Beats, que le decían el Moreno. Ahora es More Beats, no, ahí era el Moreno. Y Pini, Astro o Ravel, como los nombres que tuvo ellos, eran muy respetados ahí porque escuchaban los temas y se sentían representados, como decía More. Y no solo eso, sino que iban caminando y los saludaban todos, porque sí escuchaban las canciones, veían la movida que hacíamos, ¿no? Y así dentro de todo esto también, de representar, ir a eventos en Capital, hacer música, tratar de colgar en internet, pasarle a un vecino, animar a otro, ¿no? Morevitz, a que rapee, porque ¿cuántos hicieron rapear en el barrio? Montones, ¿no? Hasta la abuela Cora un poco más que rapea, una abuelita vecina que era muy copada también, que eso también es re importante, ¿no? La gente, cómo lo recibía en el barrio. Y bueno, otra cosa más también que estaba muy bueno para preguntarte, More, ¿cómo fue que después de que, ¿no?, de que ya estaban un poco más activos, ¿no? ¿Cómo lo viste vos al hecho de que seguir, porque te fuiste de un lugar porque dijiste que ya no querías estar más ahí, ¿no? ¿Qué fue lo que te motivaba vos a permanecer, seguir trabajando con el hip hop acá no en el barrio La Loma, en la G-Squad, que ya veníamos, ¿no?, de otra crew que era Sindicato de la Yerba Verde? ¿Qué fue lo que a vos te seguía motivando para seguir ayudando a hacer música y también a ir a las jams y representar de esa manera? ¿Qué era lo que y eso, qué era lo que veías o que querías seguir? El interés que tenía la gente con respecto a la música, a seguir y a seguir haciendo cosas, porque eso fue un factor uno, la música, porque después hicimos eventos y radio, ¿no? Ahí va. Pero creo que cuando uno pone una idea y lo apoyan, creo que uno se quiere quedar y seguir, obvio, ¿no? Y eso fue lo que más me mantuvo, porque la gente, vamos a hacer radio, vamos a hacer esto, vamos a seguir haciendo música, Y era así, creo que eso es lo que más me mantuvo y seguir yendo
de mi barrio, o sea, de mi casa, a otro barrio que no era mi barrio y que empezó a ser mi barrio. Hoy es mi barrio porque vivo ahí. Sí. Hoy es mi barrio. Y eso, que la gente lo siguió apoyando y dando siempre, como dijo Normi recién, yo era un rapero y me iba a una fiesta de cumbia con un pañuelo y vestido de rapero. Y la gente al principio no era bienvenido ni me miraban mal, pero llegó un momento, que no sé cuánto tiempo habrá pasado, y ya no me miraban mal, me saludaban, era uno más y aceptaban que un rapero o una crew de rapero esté en un barrio donde la cumbia y todo ese junte, ¿no?, apoyen y aceptar. Porque llegó un momento que ya lo aceptaban. Nosotros estábamos en una esquina, 11, 12 de la noche, escuchando música, rap, y pasaban gente que escuchaban cumbia. Porque en ese momento estaba de moda la cumbia villera, sí, ¿no?, la famosa cumbia villera, y esa música sonaba full en los barrios. Y nosotros mientras al lado sonaban cumbia, en nuestra esquina sonaba rap. Y esa gente que escuchaba cumbia apagaba la cumbia y por respeto. Y pasaban, nos saludaban, y bueno, eso estaba buenísimo. Me surge, perdón, More, me surge una duda, porque vamos a esa visión, esa época cultural, la cumbia villera, ATR, porque también es represente. Abarcaba porque es represente. Es represente de los barrios. Claro, es el barrio. También el auge de que vos decís, el rap y la cultura hip hop empezó a marcar, a tener presencia y a hacer represent, porque ya los vecinos era como, che, estas letras son de acá. Se escuchaba, en un momento sí. hubo, bueno, pero digo, uno era rapero, pero igual la cumbia te re gustaba, pero a mí se me surge la duda de decir, entre esta fusión de que la cumbia villera estaba en auge, el rap también, empiezan a haber fusiones, a mí se me ocurre nombrar a Bajo Palabra, pero no sé si hubieron otras ahí en su barrio. ¿Qué les pasó a ustedes cuando de repente escuchan algo cumbia con rap? ¿Era aceptado? ¿No fue aceptado? ¿Los cumbieros te bardeaban? ¿Los raperos bardeaban? ¿Cómo fue? Porque de los dos lados fue represent. Si bien fue una fusión que decía, eso, algunos la podrían criticar o no, pero no había por dónde entrarle, porque yo lo pienso, represent de barrio es la dos. Las uniones. Si vos me decís un tumbado mexicano o no sé qué, otra cosa con el rap, bueno, claro, o la cumbia. Pero eso vos lo viviste, tuviste esa lectura. Me acuerdo, mira, cuando yo escuchaba, bueno, veía Bajo Palabras, ¿no? ¿Por qué veía? Porque habían b-boys, había un par de b-boys. ¿Yo qué hacía? Miraba así los b-boys, y bueno, la gente de Bajo Palabra cantaba, hacía su show, pero yo miraba ahí los b-boys. Sí. ¿Y qué hacía? Terminaba, y como daba los sábados, y terminaba ese programa, tipo 7, 8, y pum, me vestía todo y me iba. No íbamos a un lugar que era muy famoso, que era New Pandemonio, que ahí hubo un lugar en Panedo que se llamaba El Famoso. Bueno, ahí pasaba música. Eso en la Ferrer. Por eso, yo es como que miraba ese programa para ver a ese grupo, pero no porque me gustaba la cumbia. Yo lo respetaba, porque yo sé que esas personas eran raperos, eran de allá de Zona Sur y pertenecían también a una crew que es ADS, que ellos eran raperos. Aliado del Sur. Por eso. Y yo los conocía y sabía quién eran ellos, pero sabía que estaban haciendo cumbia, pero que ellos eran raperos. Y los b-boys también los conocía. Entonces yo miraba eso y como que me cebaba y después me iba a Pande a pistear. ¿Viste? Mirá cómo era. Por eso está bueno esa. Ahora que me acuerdo, hacía eso. Y me iba re cebado a Pande a bailar y a escuchar música, y después, bueno, con los pibes, después, bueno, iba para mi casa. Pero en esa época estaba bueno. Y después salió lo de la cumbia villera, un poco más después. Salió la cumbia. Sí, después de la época, después de los 2001, ponele, ustedes ya venían de antes. Y bueno, nada, me queda para preguntar un montón de cosas de eso, hacer una reinvestigación. Me emociona. Pero seguimos con esto de que, bueno, llega una etapa que vos decís, bueno, esto fue un punto 1, pero después punto 2, punto 3, y lo que sea, también era producir eventos. Y yo conozco distintos relatos que hay gente que dice, bueno, nosotros empezamos a hacer eventos porque no teníamos a dónde ir, no nos representaba, entonces los generamos. Y otros te dicen, no, yo fui a tal barrio, vi que lo hacían, y quería que mi barrio también lo tenga. ¿Cómo fue la postura de usted? ¿Cómo fue ese primer evento? ¿Porque no había? ¿Porque querían sumar uno más? ¿Porque lo querían hacer distinto? Y sí, ¿cómo fue? Y fue eso lo principal, hacer algo nuestro, que sea en el barrio, ¿no? Y de ahí también conectar con otra gente. Porque había gente de otros lados que llegamos a conocer, o sea, del otro lado de la 21, está la ruta 21, y nosotros para adentro, la Ferrer Sur, o sea, el lado sur, que no se habla mucho, pero bueno,
como estabas contando al principio, hubo ¿Qué mucho... conforma la Ferrer lado sur? ¿Qué barrios conforman? Bueno. Y habían crews representados de ese Es lado. verdad, en ese tiempo, sin meternos tanto, porque es muy extenso, Hay muchos representantes. o sea, del lado sur, aparte de la 70, que es el barrio de la 70, después viene el Don Juan, después viene la Loma, ¿no? Son todos barrios. Luján sería, barrio ¿no? Luján. La 70, barrio Luján, después viene, bueno, y la Mosquito, sí, la Villa Mosquito. Sí. Bueno, son todos barrios que también hubo mucho, en un tiempo hubo mucha, pero mucha cultura, bastante cultura. Yo creo que en ese tiempo yo me alimenté bastante de esa gente que hacía cultura, eran más grandes que yo. Por eso creo que eso fue un factor muy importante para mí, porque fue un alimento muy sólido, que muchos años después yo pude llegar a concretar todo esto que estuvimos hablando recién, con respecto a la Criu Squad y lo que vino y lo que es ahora. Creo que el alimento más sólido fue en esa época, del 93, 94, como hasta 99, casi 2000, que yo me alimenté de mucha de esa gente que hacía cultura de todo tipo, trayendo música y gente. Bueno, y los eventos que empezamos a hacer lo hicimos por eso, porque ya teníamos conexiones con otros barrios, con otra gente. Entonces, entre todos hacíamos para nosotros, para rapear, para hacer esto, para hacer aquello, y la conexión, y para que se siga siendo más grande, ¿no? Algo que yo detecto, que me parece que ustedes, creo, tuvieron una parte piola en esa época, de que yo me anoté acá por data que me pasó Normi ahí recopilada. Tengo una frase que era, había que se hacía conecta con un montón de partes de la Ferrer y distintos barrios, todos estos barrios que vos nombraste, y dice, plagados de raperos. Yo hay algunos relatos que escucho, B-Boy o en sí, lo que fuera, de que iban conociendo la cultura por la radio, por la tele, y la empezaban a curtir, pero no tenían conecta. Pasó como 5 años, 8, 10, y empiezan a conocer otro espacio. Pero acá en el relato de ustedes, todos los barrios alrededor había raperos, básquet. Y mira ahora, vos vas caminando, ¿viste, Dani? Disculpa. Sí. Viste que vos vas caminando ahora y no sabés quién es rapero. Sí. Por la vestimenta. Pero antes era distinto. Vos sabías por la vestimenta quién era rapero. Vos ibas caminando y veías, este rapero. Y sin preguntarle por la vestimenta. Y te decía así, era así. En cambio ahora es un poco distinto, ¿no? Un poco difícil. A veces te das cuenta, pero a veces no. Pero hoy te ve a uno deportivo de 7 recumbiero y capaz que es rapero. O al revés. Porque muchos cumbieros andan con un montón de ropa ancha y ni curte rap. Claro, él ya no va por eso, como la imagen. Y estaba bueno eso que dice el More, lo de las conexiones y de todos los barrios de cuanto a la ropa, porque también eso daba pie a que te quieras acercar a preguntarle qué onda, ¿no, More? ¿Qué te parece a vos? Bueno, claro. Como te dije, viste, que te había contado, en un barrio donde estaban todos llenos de cumbia y ni siquiera me preguntaban. Era moreno, andaba vestido de rapero y parecía un negro de Estados Unidos. Claro. Así cualquiera que me miraba, es un negro de Estados Unidos. Y bueno. Hay una anécdota de eso. En casa creíamos que era de Nueva, o sea, Estados Unidos, porque incluso él hacía como jugaba al básquet, tenía estilo así, como tenía un pañuelo negro, barba grande, así, ¿no? Y sus hermanas también tienen piel así oscura. Y a mis hermanos, a mi mamá le había echado el cuento de que era yankee encima. Mirá. Y después, nada, era argentina. No porque no tenga nada de claro, era del AFE, ¿viste? Era del AFE, era un negro. Era del AFE. Y bueno, como que se me abren muchos ítems, todo. Yo sé más o menos el recorrido porque como que yo paralelo era la Criu, yo pertenecía también, sé mucha data, pero quiero como que nos cuentes acá para que todos también sepan un poco cómo fue, volviendo al tema del que aquel que escuchaba cumbia también se sentía representado con el rap, la vecina se sentía representada con el rap, porque también Ravel tiene muchas letras y también otros chicos de la Criu que hablaban de, no sé, de madres solteras, no sé, representaban desde otro aspecto, no solamente de lo callejero, sino de adentro de casa, lo laburante, una mamá, las luchas. Y eso fue lo que motivó también a hacer un programa de radio, More. Y claro, porque algo del gueto era el nombre de la radio. Y nosotros sabíamos que en el gueto, o sea, en el barrio, había de todo tipo de géneros musicales, pero nosotros era algo del gueto porque queríamos demostrar eso, ¿no? Que en el gueto también se hacía movidas, se hacía cultura y se hacía algo bueno.
Por eso en la radio nuestra pasamos rap local de los pibes, rap de todos los años y reggae también, porque el reggae fue muy influenciado en la CRIU, en nosotros también, porque tuvimos gente y conocemos artistas que rapean y también hacen reggae. Por eso una buena conexión fue el reggae y hasta ahora lo sigue siendo. Por eso Algo del Gueto fue el primer programa de radio que hicimos con la CRIU, que bueno, ahí invitamos muchos artistas y bueno, hicimos muy buena conexión con la gente también, porque la gente que nos escuchaba por ahí no era gente rapera, era gente del barrio, gente de amigas, conocidas, vecinos, y mira, son los pibes de la esquina, sí, son los pibes de la esquina. Y al principio era como, están perdiendo tiempo, pero pasando los años se dieron cuenta que ya no estaban perdiendo tiempo, porque la música se siguió escuchando y hasta ahora capaz. Los escuché, decía la vecina, y escuché esa canción, me gusta, tal y tal, y nos preguntaban el nombre. More Beats en la radio. ¿Cómo decidían los roles? Una ustedes? pregunta, ¿la radio se acercó a los raperos a decirle, che, tienen un espacio, vengan? ¿O ustedes fueron a decir, nosotros queremos...? No, fue una radio muy conocida, ahí en ¿De la FE? El AFE, sí, justo en la FE. Radio Ibiza se llamaba. Radio Ibiza, sí, bueno, sí. esa radio sonaba a full. Vos ibas por las casas y estaban escuchando cumbia y decía Ibiza, la propaganda, ¿no? Ibiza, y era la radio esa. Por eso nosotros primero decidimos ir directo ahí. Y preguntamos y ya está, nos dieron el día, listo. Porque era una radio que era a la comunidad. Cualquiera podía ir y presentar un proyecto y y ni eras conductor. Claro. Ni tenías que ser conductor porque era todo under, ¿viste? Pero andaba bien, sonaba bien, se escuchaba bien. O sea, había programas como que vos escuchabas y había gente que era locutor. Sí. Y había otros que no. Por eso decidimos ir al lugar. Nosotros hacer una radio era lo principal para la distribución y también para que hacer cultura y que esto crezca y hacer conocer a los pibes y muchas cosas más. Por ejemplo, uno no está acostumbrado a hacer un programa, ¿no? Como armar el formato, hablarle a la gente. Cuando ustedes tienen la idea de ir a la radio decir, che, esto se escucha en todas las casas, vayamos, ¿ustedes iban con una intención de llevar una playlist, los CD y reproducir música? ¿O ya sabía que ibas ahí, hola señora, señor, muchacho, le contamos, a dialogar? ¿La primera idea fue a pasar música o era, aunque no sepamos, vamos y hablamos en el micrófono del barrio? Y sí, fue algo así. Fue llevar una lista de temas de canciones que íbamos a pasar y ideas, programas, hablar de algún evento. Yo tenía un rol. Y como ella dijo recién, cada uno tenía un rol. Yo tenía el rap argento, sí. Reggae, algo de dancehall que era más rapeado y repetir constantemente el número. Ahí va. Para que manden mensajitos, sí. Que manden sus canciones o que pidan canciones, porque dejábamos unos 15 minutos, eso era mi parte, yo atendía los mensajitos, las llamadas. Dejábamos 15 minutos para pasar canciones que pidan. Estaba el operador preparado para escribir y pasar la canción que pidan. Y otros quizás se animaban y ahí en el momento, o incluso una vez pasó que un chico llegó así se mandó de golpe con el CD que pasa en su tema. Eso nosotros no estábamos ese día, pero nos contaron. Y todo era por ese formato. Cada uno tenía un rol, ¿no, More Beats? Sí. Bueno, en More Beats vos tenías una musicalización. Música, sí. Después había otro que tenía rap en inglés y otros dos chicos que son mellizos, tenían rap francés y rap en español. O sea, cada uno tenía esos formatos, incluso se daba data, ¿no, amor? Sí, mucha data. Sí. Y de eventos y de ¿cómo todo. ¿Cómo fue que se decidió todo eso? ¿Fueron con vos solo o le pediste como consulta a otro como para hacer la radio? ¿Cómo fue eso? Y la hablamos entre todos y estuvimos de acuerdo y bueno, cada uno iba a hacer algo. Y yo, como siempre, me propuse hacer eso, lo de la música, reunir todos los temas para llevarlo y era lo que íbamos a pasar, ¿no? Y después, bueno, cada uno hacía su parte y bueno, íbamos todo el día y hacíamos la radio. Me sea una banda y qué piola porque, bueno, no sé cómo ha sido el proceso de ustedes, pero hoy estamos sentados acá en una radio, tienen sus roles, tienen un aprendizaje, bueno, hermoso. More, terrible recorrido, no sé si nos va a alcanzar el tiempo de esta entrevista para contar todo lo que hizo, pero la verdad, More, que te digo, yo lo conozco a More, no sé si hace 2 años o menos, me cayó repiola por su personalidad, por su forma de ser, por lo que la gente comenta. A mí me gusta aprender y compartir en los espacios y conocer al artista porque si bien yo no conozco la historia de cada uno, lo que a mí me gusta, yo no soy parte, pero conozco un montón de raperos y raperas que me hablan de los demás.
¿no? Como, no, sí, el More está al lado. No, de Lone me hablan en todos lados. De un montón de gente me hablan en todos lados. También. Y bueno, son gente, ustedes que vienen de hace una banda de años y los que hacían puntualmente algo. Entonces sí conozco de More por gente que laburó con More, ¿no? Por gente que va al evento y dice, no, More repiola, le pasa el pendrive, no, More produce, hablarle. Bueno, nosotros acá, ideas para la radio, bueno, consultémosle a More a ver qué onda. More cuando fue a mi casa, cuando hicimos el video de haciendo rap juntos, bueno, tirándome ideas ahí para el home studio, tirándome data. De verdad, me acuerdo. Nada, eso, yo un montón, una emoción. Se aprecia mucho eso. Sí. De hecho, también no, hoy en día somos familia, ¿no? Estamos en matrimonio, pero algo que destaco del Moreno, Morevitz hoy en día, Cirilo, todos los nombres, Cristian con los que lo conocen, es que siempre él fue una persona no solo perfil bajo, sino que dispuesto a aportar. Sí. Y nunca desde el lado de yo hice tal cosa, o yo sé tal cosa, o yo tengo más escuela, o porque él tiene, desde que lo conozco, incluso de no conocerlo, en el barrio se rumoreaba de las cosas que hacían en otro barrio, cómo aportaba a la cultura y crecimiento, y sin embargo nunca lo escuché, incluso siendo la esposa, diciendo nunca tengo más escuela o sí. que otro. No, pero a mí me sorprende porque digo, mirá lo piola que capaz que si yo sé una banda de cosas de More, porque tiene una personalidad y yo hice y yo empecé, claro, yo el cassette, yo el CD, yo todo eso no lo sabía, claro, si no me pongo a investigar, a preguntar. Y eso también habla un poco de la humildad, porque a veces yo te juntás con alguna gente, no, porque yo grabé el primer tema, no, porque yo... que puede estar piola, ¿no? Yo que sé, está bueno, pero vos está sentí bueno, con qué intenciones. Sí. Y eso me sorprendió del More. Hoy le mandé un mensaje emotivo, le digo, che, More, no sabía todo esto, qué piola, más emoción tenerte en el estudio. Y bueno, que lo escuche toda la gente, que lo conozca. El More sigue activo, lo van a encontrar haciendo música, lo van a encontrar produciendo, lo van a encontrar gestionando eventos. ¿Quieren contar un toque de los eventos que organizan, que hacen, que tuvieron hace poco? Son activos, hacen. Cuando pinta, conectan y organizan, invitan artistas. Y bueno, eso nos ayudó un montón. Con lo que contamos recién, o sea, es un poco de lo que me ayudó a hoy estar acá y estar siempre activo y también estar enfocado. Cuando hacemos un evento, nos enfocamos en el evento, pero sí dejar de lado la familia, obvio, eso siempre es lo principal. Y después hacemos lo demás. Claro, nos gustaría hacer eventos, no sé, incluso 2 veces por mes, pero quizás somos realistas, siempre fuimos realistas, siempre. Muchos años como no compartimos con la gente, pero por ahí en casa sí hacíamos cultura, home studio él producía mis canciones, siempre hubo movimiento, pero bueno, el hecho de que seamos una familia nos da a que lo poco que podamos ya es el lugar que le damos al hip hop para un evento, por ejemplo. Y ahí es donde quizás hay muchas veces que son eventos que sale todo perfecto, otros que quizás nos cuesta porque hay alguna situación que no se organiza de otras personas, porque obviamente que uno cuando hace un evento autogestivo depende de otra persona que quizás no es del hip hop, no es de la familia del hip hop, entonces quizás lo ve de otra manera y hay una fallita, pero siempre yo digo lo mismo. La motivación del amor y el cariño que tenemos hacia esto es lo que hace que esos no sean cosas que nos detengan, son cosas que uno va aprendiendo a mejorar, aunque hayamos pasado diferentes situaciones, ¿no? Como que nos sigue impulsando a querer seguir haciendo, pero obviamente quizás son más distanciados, ¿no, More? De los eventos que hacemos, por eso, porque le damos lugar a nuestra familia y tratamos de no perder esa importancia. Está re bueno y desde afuera, les digo, de piola genera inspiración y yo se lo dije a nivel, los imagino como familia, con sus hijos, el arte, todo, y es algo que se transmite algo re lindo, y después ustedes como artistas, cada uno con su recorrido y su vivencia, tremendamente, o sea, charlar en una radio, en un evento, en la calle, donde sea, inspira, ¿no? Y decir, qué loco, mirá todo lo que me cuenta, lo que generaron, y son personas, vecinos, iguales que nosotros, ¿no? Alguien que viene de Europa y te cuenta todo lo que hace y se va y vos te quedás como, no, son de acá, te viajaste a la Ferrera y está toda esta historia. Exacto, después compartimos un bien de pan en la vereda, o sea, claro. Sí, y bueno, también nosotros muy contentos porque hoy en día estas... no solo herramientas como Radio Sur, acá Rapeando la Posta, sino
la gestión, la organización para hacer un programa como estos, ¿no, More? Es inspirador también. De verdad, un montón. Es inspirador porque quizás no solamente se habla de difundir, sino también de datas, pequeñas historias chiquititas que componen un por qué pasó algo en tal lugar. Por ejemplo, ¿no? La revolución del famoso, ¿no? El famoso New Pandemonium en La Ferrere. Es un lugar que ahí estuvieron DJs histórico. Claro, podemos hablar de DJ, no sé, Mr. Funky, que estaría bueno que un día lo tengamos. Rob, estuvo también DJ Rob, ¿no? DJ Rob. Magic también. Magic, o sea, hubo una movida importante ahí, pero también hay una historia, ¿no? Una historia, ¿no? Por ejemplo, las crew de La Ferrere, ¿qué hicieron antes? Ya de antes había movimiento, de antes ya estaban trabajando con el hip hop, representar. Y bueno, hoy en día llegamos hasta acá, pero también esta herramienta es re importante para contar esa parte. Para seguir contándola. Para seguir contando. ¿Por qué pasó esto? Y ¿y qué pasa? ¿Y ahora qué sigue ahí? ¿Quién sigue? ¿Y por qué sigue? ¿Qué hizo? Y está buenísimo, ¿no? Y una cosa de dejar en claro, esto. Hay miles de programas, miles de streaming, diarios, revistas que cuentan, comentan y comparten de la cultura. Este es uno más, que así como arrancó Mori, un granito de arena para que se escuche un tema o se cuente una historia, existe Rapeando la Posta. Y obviamente que más que bienvenido las personas que vivieron en esa época, tienen esa experiencia y quieren decir, che, yo también arranqué un poquito más antes, al mismo tiempo, desde Catán, desde Lugano, vengan, nada, este espacio, yo me quedo contento porque aprendo, pero también la importancia de que otras conozcan, capaz no somos de barrio vecino, decir, qué piola todo lo que contó el More de La Ferrere, de su esquina, con su pareja, así que este programa tiene la puerta abierta para eso, con ese granito de arena, con esa intención, y acá estamos. Tenemos que ir cerrando, tenemos que ir despidiéndonos. More, nos queda una banda por fuera, pero gracias por venir, gracias por estar acá. Normi, gracias por toda la data, toda esa producción que laburaron, compartieron para que salga maravilloso. Vamos con el último tema, una producción de More Beat, de Normi, que produjo More Beat, que suena tremendamente piola, lo escuché, lo reproduje, lo escuché en evento, me encanta, espero que le guste a la gente. ¿Algo para agregar del tema? Sí, bueno, otra de las cositas también que es importante destacar, que en su momento, años anteriores, una mujer que rapeaba tenía otros retos, ¿no? Y quizás íbamos a un evento y teníamos, hablo de muchos años atrás, más de 20 años atrás, una mujer que rapeaba tenía la burla del masculino. ¿Esta quién es? ¿Por qué está vestida de ancho? ¿Qué viene a hacer? O sea, me pasó de ir a baños a tener que hacer freestyle, a ganar una batalla para que me dejen estar en un evento. Y bueno, otra de las cosas importantes es que More Beats fue uno de los que veía que yo escribía y me dijo, rapea, dale, vamos a conseguir un estudio. O sea, conjunto a Ravel, ¿no? Que hoy no está, que en paz descanse, pero fueron ellos que... El apoyo de la crew fue muy importante y bueno, hoy en día sigo haciéndolo, obviamente por amor y también agradecida con ese apoyo, más allá de que hoy en día sea mi esposo, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a escuchar este tema que se grabó en el 2022-2023, que se llama Actualidad, es del álbum Una Línea Básica. Esto ya es en 33 Home Studio, el estudio del More Beats, y va y suena. Disfrútenlo, nos vemos la próxima, gente, saludos. Ay, ma. Inspiración me llega mirando la actualidad. Mi cuerpo en agilidad, su esta versatilidad. Diferentes caminos de la actualidad empiezan a equilibrar ya, ma. Por un lado, me sirvo la tazón torrado, mermelada en el tostado con mi negro al lado, workeando. Una caricia que va, una sonrisa dibuja sinceridad, otras ganas para enfrentar inspiración y amores en la actualidad. Sueños, metas, situaciones, conexiones concretas, bañan tristezas, las llenan de herramientas. Trenzando con mis manos, entrelazando, cocinando un nuevo tema gano. Más fuerza dentro mío que se rompe al vacío y se empapa de vino. A ti no miro, lino fino, tela suave que hoy destiño. Es el color del jugo que le saco a este ruido. Tela suave que hoy destiño. Es el color del jugo
copa la zona. Grabo historias notorias de leona, patrona de las peores batallas entre neuronas. Es una gloria que logres arte, bailar en medio del desastre, consagrarte como pararte y luchar contra la depre. Porque tu don hoy lo compartes, ya no lo escondes, no te detienes, no te detienes. Colocas tus rieles pintando entre trenes, grafiteando como en carteles, pa' subir la presión de las ganas que me mantienes. Me pongo contenta, la zona de arte está repleta. Era hora de que nos juntemos pa' reforzar la conecta. Me pongo contenta, la zona de arte está repleta. Era hora de que nos juntemos pa' reforzar la conecta. Inspiración se me va, inspiración que regresa cuando aprovecho el tiempo pa' volver a comenzar. Puedo volver a comenzar, podés volver a comenzar. Inspiración se me va, inspiración que regresa cuando aprovecho el tiempo pa' volver a comenzar. Puedo volver a comenzar, podés volver a comenzar. Al sabor amargo, tener cuidado, no temas a las buenas intenciones de las personas que admiramos. Solo abrí los ojos, disfruta momentos. En la actualidad tenemos mucho para dar con los lamentos. Que estrújula que meto, música con mucho aliento. Lo siento, es lo único que puedo hacer de nacimiento. Gracias a aquellos que me tienden la mano, gracias a aquellos que también me la soltaron. Soy autosuficiente, inteligente, pero es importante recordarlo. Actualmente estoy re fuerte, sin olvidar que el mañana puede ser diferente. Siempre, comúnmente, recibo la bendición consecuente. Loca linda de la mente, somos tan iguales como diferentes. Feliz con la variedad de personas creadas que tengo al frente. Te deseo mucho amor, muchas fuerzas y muchas ganas. Métele a esta actualidad, vas a lograr un buen mañana. Métele ganas a un buen mañana. Métele a esta actualidad, vas a lograr un buen mañana. Inspiración se me va, inspiración que regresa cuando aprovecho el tiempo pa' volver a comenzar. Puedo volver a comenzar, podés volver a comenzar. Inspiración se me va, inspiración que regresa cuando aprovecho el tiempo pa' volver a comenzar. Puedo volver a comenzar, podés volver a comenzar. Inspiración se me va, inspiración que regresa cuando aprovecho el tiempo pa' volver a comenzar. Puedo volver a comenzar, podés volver a comenzar. Inspiración se me va, inspiración que regresa cuando aprovecho el tiempo pa' volver a comenzar. Puedo volver a comenzar, podés volver a comenzar. Rapeando la posta, fluir es la clave.